Un gusto saludarlos chicos nuevamente por este espacio. Estamos avanzando ahora a la quinta iglesia ya del libro de Apocalipsis, la iglesia de Sardis. Esta iglesia la podemos encontrar en los versículos del 1 al 6 del libro de Apocalipsis. También tenemos el material de nuestro libro de texto. Ahí en la página 13 se encuentra la quinta iglesia del Apocalipsis. Vamos a hablar un poquito con respecto a esta iglesia. En primer lugar tenemos la ciudad donde estaba ubicada la iglesia, tomando como punto de referencia la ciudad de Tiatira, que fue la última que vimos. Tenemos que Sardis se encontraba unos 50 kilómetros al sudeste de esta última iglesia o de esta última ciudad que analizamos. La ciudad de Sardis tuvo una historia espléndida. Sardis había sido una de las ciudades más grandes del mundo antiguo en su momento. Fue capital de un reino, el reino de Lidia, y su rey se llamó Creso. En tiempos de Juan, aunque la ciudad conservaba un poco de riqueza, había perdido su prestigio, ya no era una ciudad tan importante y lo único que les quedaba a los sardos, que era como se les decía, o era el gentilicio de la ciudad de Sardis, eh, lo único que les quedaba era su historia antigua. En tiempos de Juan, Sardis fue un centro de industria de lana y teñido. La diosa patrona de la ciudad de Sardis era Cibeles. No sé si recuerdan que eso lo pudimos ver también cuando vimos todos los dioses paganos en una de nuestras clases anteriores. Cibeles era la Artemisa griega y según se creía en ese momento tenía el poder especial de resucitar a los muertos. ¿Cuál es el mensaje que Jesús le da a esta iglesia? Bueno, el mensaje de Jesús se relaciona directamente con la historia de la ciudad. Según se cree o según se ha descubierto, la ciudad había sido construida sobre una colina, lo que hacía que la ciudad fuera muy segura, y esto trajo como consecuencia un exceso de confianza de parte de sus habitantes. Así que como la ciudad estaba en una colina y pues como todas las ciudades tenía muros bien fortificados, los sardos no se preocupaban en vigilar los muros de la ciudad. Esto, según los historiadores, hizo que la ciudad fuera capturada dos veces por sorpresa. Es interesante que se nos mencione en este caso que uno de los conquistadores de la ciudad de Sardis fuera Ciro. Ciro, que también es mencionado en la Biblia como conquistador de Babilonia. Es interesante hasta dónde llegó este conquistador de origen persa. Y también hubo otro conquistador en la ciudad de Sardis, otro conquistador que también se menciona por nombre. Y se dice que estos dos conquistadores o estas dos ocasiones en que fue conquistada la ciudad, el otro por cierto fue Antíoco, él era griego, eh, los ejércitos enemigos, los ejércitos de Ciro y de Antíoco, simplemente lo que hicieron fue tepar los muros, y cuando llegaron a la parte más alta de los muros se dieron cuenta de que no había vigilancia en la ciudad y en los muros. Por eso es que Jesús a esta iglesia le anima a seguir velando, porque al parecer ese exceso de confianza que hubo en Sardis también había afectado en cierta manera la iglesia.
La iglesia de Sardis estaba en problemas. Su lealtad a Cristo era cosa del pasado y estaba en una condición de letargo y muerte espiritual. Y al parecer los cristianos de la ciudad o de la iglesia de Sardis solo habían sido o se habían convertido en solamente cristianos de nombre. Dentro de la iglesia hay un número reducido de creyentes que han permanecido sin mancha, pero estos no han progresado y también están a punto de morir espiritualmente como los demás miembros de la iglesia. Los cristianos de Sardis deben aprender la lección de su ciudad y no dormirse, sino mantenerse alerta. Aparte del repetido llamado al arrepentimiento, a la iglesia también se le anima a recordar de que lo vivido en el pasado se puede también aplicar en el presente. ¿Por qué? La iglesia de Sardis tuvo un pasado glorioso, pero ahora ese pasado solo es un buen recuerdo, podríamos decirlo así. A la iglesia se le advierte de que de no seguir el consejo del Señor, Él va a venir el día y la hora que ellos menos se lo esperan, y eso sería muy triste, ¿no? Llevarse una sorpresa de esa venida del Señor Jesús. A la iglesia se le da una triple promesa si son vencedores. En primer lugar, se dice que serán vestidos con vestiduras blancas. Es interesante, ¿no? Ese símbolo de las vestiduras blancas también está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. En segundo lugar, se dice que no se borrará su nombre del libro de la vida. Esto también se relaciona con un episodio en la vida de Moisés que se encuentra en Éxodo 32, versículos 32 y 33. Y en tercer lugar se dice que Dios o Jesús en este caso va a confesar su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Jesús también hizo una referencia respecto a esto en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Muy bien, dicho esto, pues vamos a pasar al cotidiano que está a continuación de esta presentación. Espero que todos puedan realizarlo y una bendición muy especial para ustedes en este día.